tanto tiempo, por 5 semanas quizás, porque hay muchos o muchas religiones, pero ¿cuál es el camino correcto? Juan 14:6. ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Cuál camino? Juan 14:6. ¿Lo tenemos? Jesús dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Se pueden sentar. Y hoy vamos a hablar de nuestros amigos los mormones. ¿Qué es lo que los mormones creen? Y vamos a contradecir las enseñanzas de ellos con la palabra de Dios, ¿ok? Según Moroni, el último profeta nefita, personaje del libro del Mormón. Moroni era hijo de Mormón, era un hombre, ¿ok? Según el libro del Mormón, Moroni fue un hijo de Mormón y último padre nefita, alrededor del 420 después de Cristo. El autor del libro de Moroni, el último libro de los que componen el mencionado libro del Mormón, y que los mormones creen en el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Ahora, ellos tienen una estatua, ¿ok?, de Moroni, que Moroni era una persona, ¿verdad? La estatua del ángel de Moroni. Según las declaraciones de José Smith, Moroni se le apareció en forma de ángel en 1823 para revelarle dónde se encontraban las supuestas ocultas de antiguas planchas de oro. Del contenido de algunas de estas planchas, Smith afirmó haberlo traducido el libro del Mormón, ¿ok? En Mateo, que fue lo que apunté, 22, 29, 30. Ok, y vamos a entender una cosa de ese ¿cómo se llama? De Moroni. Y también ellos creen que Moroni cuando murió se convirtió en ángel. Vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 22, dije 29, 30, ¿correcto? Porque ellos lo que dicen que cuando Moroni era una persona y luego murió, y luego se le apareció como un ángel a José Smith y le dio la revelación. ¿Qué dije? 29 y 30, ¿verdad? Dice: entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando las escrituras del poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que vamos a ser como los ángeles. Voy a explicar esto por Apocalipsis 19:10. ¿Ok? Los ángeles no se reproducen. Dios hizo millares y millares de ángeles. ¿Ok? Dios hizo un hombre y una mujer para que se multiplicaran. Pero nosotros humanamente, aquí les voy a aclarar eso también, lo que Jesús dijo. ¿Ok? ¿Qué dije? Apocalipsis 19:10. Que hablando que cuando este hombre murió se convirtió en un ángel, y fue que le dio la revelación a José Smith, y ahí es donde viene el libro del Mormón y todo eso. Ahora, yo voy a decir una cosa: ¿quién piensa que en el cielo vamos a estar casados? La gente piensa que vamos a estar casados, la gente. ¿Por qué pensamos así? Carne. La carne piensa: voy a tener mi mujer allá, voy a descansar de ella, o ella va a descansar de mí. Humanidad, eso se llama humanidad. Los ángeles no son humanos, pero se pueden convertir en seres humanos. Nosotros pensamos humanamente que nos vamos a casar, voy a estar libre, ya vamos a tener la mujer, y que la mujer va a decir al revés: yo que estar con mi esposa allá, con mi esposo. Allá no va a haber eso. Esta es la carne que te traiciona, que te dice, porque estamos atados más a esta tierra que a las cosas de Dios. ¿Qué dije? Apocalipsis 19:10 lo voy a leer en otra traducción porque para que lo entienda. Y me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios lo mismo que tú. Cuando dice consiervo, que quiere decir que soy siervo de Dios lo mismo que tú y que tus hermanos.
que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. En otras palabras, o más bien, usted me está entendiendo, o sea, ellos son ángeles, vamos a ser como ellos, ¿ok? Pero no nos vamos a convertir en ángeles. No, eso es erróneo. Eso es lo que enseña que Moroni se convirtió en un ángel después de que murió y fue el que le dio la revelación. ¿Cómo se llama? A Jesucristo. Ahora, según los mormones, la Biblia y el libro del Mormón, ellos lo estudian, o sea, los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días usan la Biblia y el libro del Mormón juntos para aprender y a vivir el evangelio de Jesucristo. O sea, para poder entender, para que los dos vayan de la mano. Ellos hablan de también cuando en Ezequiel, cuando Dios habla de que iba de Judá y Benjamín, de dos palos iba a ser uno que los iba a juntar. Ellos hablan de esto también, que por eso que la Biblia y el libro de José Smith tienen que ir juntos. Pero eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no me enseña eso, Josué 1:8. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí. En Josué 1:8. ¿Ok? Mire, y yo le voy a decir una cosa. Usted cree, bueno, más bien, usted crea o no crea, yo le voy a decir lo que yo creo. ¿Ok? Y no que yo sea más espiritual que usted, que sepa más que usted, no. Pero le voy a decir una cosa. Josué 1:8. Le voy a decir una cosa, mire esto. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Verdad que sí? Y nosotros no alcanzamos a leer 66 libros. Ahora, para usted entender la palabra de Dios, escuche lo que le voy a decir. No necesitamos otro libro que vaya. Es bueno como estudiante o como maestro de la palabra o como predicador que usted tenga un diccionario bíblico, que usted tenga una concordancia y la palabra de Dios. Pero lo más importante de todos, que yo lo hago también, claro, pero tenemos a quién, nuestro guía, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo voy a leer que salió de fama, de moda? Y lo voy a decir, que el libro Una vida con propósito. ¿Usted vio ese libro? Los cinco lenguajes del amor. Todo está en la Biblia. ¿Otro cuál es? Una hermana me dijo un día, pastor, usted tiene que leer el libro de las grandes mujeres de la Biblia. Yo le dije, usted me está hablando de Esther, usted me está hablando de Sara. ¿Ya lo leyó? Le dije, todo está en la Biblia. Yo no leo libros. Me quedo viendo, sí, es verdad. Ahora, entonces, mire, por ejemplo, el autor ¿quién es el autor de este libro? Son 40 escritores del libro de la palabra de Dios. Y me dicen a mí, y le pregunta, ¿tú los conociste? No conocía a ninguno, pero conozco al autor, que es el Padre. Amén. Ahora, mire esto. Mire esto, para que usted vea qué libro usted está leyendo. Usted sabe que a mí la Biblia me enseña una cosa. Y no me estoy viendo el tema, para que usted entienda, porque estamos hablando que el libro del Mormón dice que la Biblia y el libro del Mormón van juntos. Eso no es verdad. El canon ya está sellado. Fíjense lo que le quiero enseñar. ¿Cómo se llama? Rick Warren, el escritor de Una vida con propósito. Escuche lo que está hablando. Ponga atención, por favor. Mire esto. El hijo de él, del escritor, es un pastor bautista. El hijo se le suicidó. ¿Y qué dijo él? Que Dios va a juzgar a sus hijos conforme a sus obras. Falso. ¿Por qué es falso lo que yo digo? Judas Iscariote. Usted después lo lee si quiere. Léalo si quiere, Mateo 27. Judas Iscariote se arrepintió. ¿Correcto? Fue y se suicidó. Y lo dice en Hechos, dice que cuando él se suicida, él se ahorcó, cayó de cabeza y se reventó y sus entrañas se le salieron. Está en la Biblia, no estoy inventando. Está escrito. Ahora, mire esto. Si la Biblia me enseña a mí que si nosotros nos destruimos a nosotros mismos, nos vamos a ir al infierno, Dios nos va a condenar, vamos para el infierno. Y la palabra dice que por nuestras buenas obras no van a traerse a la memoria. Entonces, ¿cómo el escritor, que es un pastor, Rick Warren, dice que su hijo va a ser
juzgado conforme a sus obras si él destruyó el templo del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Por eso la importancia de Josué 1:8, lo que vamos a leer. ¿Ok? La importancia de ese libro, Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca, nunca, no en veces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino, no antes. Cuando tú eres fiel a leer la palabra de Dios, a buscar de Dios, entonces harás prosperar tu camino, no antes, y todo te saldrá bien. ¿Usted me está entendiendo? La importancia del libro, pero la gente tiene sus libritos por aquí, por allá, que porque es que para entender mejor la Biblia. Y entonces, ¿para qué nos dejó el Señor el Espíritu Santo? Una vez vinieron los testigos de Jehová y me quieren dar un librito, y le dije, no, yo no leo libros, yo no leo revistas, yo leo la palabra de Dios. Y ellos me dicen, qué bueno que fue sincero. Le dije, claro, yo no quiero estar en el infierno por mentiroso. Usted sabe que yo no creo en el infierno. Y dice, pero esto te va a ayudar a entenderlo. Le digo, entonces, ¿para qué Dios me dio el Espíritu Santo? Que usted le llama la fuerza activa. No, Señor. Yo digo que el Espíritu me enseña. ¿Ok? Pero tenemos que tener cuidado de qué estamos leyendo. ¿Ok? Porque si no podemos leer 66 libros, agregamos 67. Entonces, hacemos la Biblia a un lado. Mire, yo conocí una iglesia que una muchacha, pastor, este libro lo empezamos en mi casa con unas hermanas de la iglesia, una vida con propósito, no me equivoco, son 40 días. Y lo vamos a hacer en 40 días, el libro. Y el pastor dijo, sí. ¿Y qué hizo el pastor? Dijo, nosotros vamos a dar eso es vagancia, iglesia, eso es ser vagos. Vamos a dar una enseñanza, no de 40 días con una vida con propósito. Y tiene versículos bíblicos, dice. Y de verdad los tiene. Dice, si no vamos a 40 semanas, a las 8 semanas, nadie ni iba a los servicios de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque están basados en un libro más que en la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Nadie me lo platicó a mí, yo lo miré, yo lo viví. Las contradicciones del libro del Mormón, la Biblia, constituyen un obstáculo muy serio a aceptar el libro del Mormón. O sea, no podemos poner a Dios secundario o hacer que pues, sabe igual que Dios. Tenemos que tener cuidado. Como la escritura de estos últimos días suplemental a la Biblia. La Biblia tiene que ser la número 1. El libro del Mormón enseña que los niños no son capaces de pecado, porque no tienen una naturaleza pecaminosa. Esto lo dijo Moroni. En contraste de la Biblia, en el Salmo 51:5, enseña claramente que tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, eso no estoy diciendo yo, fíjate lo que voy a decir, antes de leer ese Salmo, no estoy diciendo yo que un niño se va al infierno. Si el niño no es bautizado, ¿ok? O sea, el bautismo no es para quitar el pecado adámico, eso es falso. El bautismo para el perdón de pecados. ¿Qué pecados tendrá un niño? Es un alma inocente. Mire, yo una vez le dije a la maestra cuando ya era un adolescente, tenía 15, 16 años, la fui a ver a la maestra, que era la edad de mi mamá, no sé si está viva todavía. Y yo le pedí perdón a la maestra, yo era malo, y me dijo la maestra, no, mijo, los niños no son malos, son inquietos, hacen travesuras. Porque un niño no sabe distinguir. Si el niño se muere sin Cristo y si está bautizado, ese niño va al cielo, va a la presencia de Dios. Es más probable que salve ese niño que usted y que yo. Ahora, si ese niño ya sabe distinguir entre bien y el mal, hay niños en el infierno, porque conocieron el pecado. Y hay niños que no saben todavía, no tienen malicia. Usted ve cuando está viendo una película y se están besando, y ¿cómo le hacen los niños suyos? Ay, da asco. Al rato tú vas a hacerlo, cállate mejor. Salmo 51:5, perdón. David hablando.
¿Verdad que sí? Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Óigalo bien. Como dije, eso no significa que los niños van para el infierno. No. No, pero hay niños que sí hay en el infierno porque ya saben distinguir. Ahora, el libro del Mormón enseña que la desobediencia de Adán y Eva en comer el fruto prohibido era necesario. Es verdad que era necesario, de modo que solo así pudieran tener niños y traer alegría a la humanidad. ¿Y qué dice Génesis 2, 16, 17? ¿Vio? El libro del Mormón dice que era necesario que Adán y Eva pecaran para que ellos pudieran fructificarse y multiplicarse. Génesis 2, 16, 17 dije. Génesis 2 dije, ¿verdad? 16 y 17. Dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo el del huerto podrás comer. Vale, no comerás. Este no es. ¿Dos o es uno? Bueno, donde dice fructificados y multiplicados, ¿verdad? Llenar la tierra es juzgarla, dice Dios. Ahora, hay que entender otra cosa. Ya que dice que Dios dijo que te tenían que fructificar y multiplicar antes del pecado. Ahora, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Antes de Caín, antes de Abel, antes de César. ¿Sabía usted eso? Y después tuvieron más hijos, lo dice la palabra. Para que usted entienda, pero dice esto, que tenían que pecar. El libro del Mormón enseña... ya lo leí. Ahora, dice, en contraste la Biblia declara específicamente que la transgresión de Adán era un acto de rebelión pecaminoso que soltó el poder del pecado y de la muerte en el mundo perfecto de Dios. Porque era verdad, estaban en la perfección ellos, en el huerto del Edén, Adán y Eva. Romanos 5:12. Era en Génesis 1, aquí es en Romanos, pero era en Génesis 5:1, era en Génesis 1, 27 y 28 que Dios les dijo, y creó Dios al hombre a la imagen de Dios, varón y hembra, y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Ok? Ahí es donde viene la multiplicación. Cuando ellos dicen, en el libro del Mormón dice que tenían que pecar ellos para traer alegría, cuando fue el plan de Dios. Y otra cosa también, lo dice, por eso dice, cuando dice, y dejará el hombre padre y madre, porque ellos se casaban y se iban, no se quedaban con papá y mamá. ¿Qué fue lo que dije en Romanos 5:12? Pues tenemos que tener cuidado, o sea, y sabe una cosa, los mormones andan por todas partes, llevando la palabra. Y nosotros que tenemos la verdad, la compartimos. Estamos durmiendo, iglesia. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Lo dice la palabra? Ellos fallan y entra el pecado al mundo por la desobediencia de un solo hombre. En Romanos 8, 20, 21 ahí mismo, hablando de que dice que era necesario. No, ellos fueron desobedientes, ya tenían hijos, ya se habían casado, ya se habían ido. Le puedo decir una cosa, que no es probable. Tuvieron que haber ya tenido nietos, tataranietos y bisnietos, porque pasaron 1000 años. Por la Biblia, se lo pruebo, el Señor me lo dijo. ¿Qué fue lo que dije? Romanos 8, 20, 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada en la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que como nosotros fallamos, entró el pecado, también la tierra está contaminada como nosotros. ¿Sabía usted eso? ¿O no sabía?
Claro que sí, con todas las atrocidades que se hacen aquí en la tierra. Así como nosotros somos pecadores, y cuánto hombre no peca, vamos a decir, con las bestias, con los animales, con todo. Y cómo está la tierra. Y también la tierra está gimiendo. Pero cuando venga un cielo, una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿qué va a hacer Dios antes de traer todo eso a la tierra? ¿Quién lo sabe? Segunda de Pedro 3:10, lo dice la palabra. Dios va a purificar con fuego la tierra. Nosotros no vamos a ser purificados. Dios nos purifica ahora con fuego. Pero cuando nosotros moramos, vamos a venir a gobernar, no como ángeles, sino como seres humanos. Pero ya no vamos a pensar en la mujer ni en los hijos. ¿Nos vamos a conocer? Claro que sí. Pero nuestra humanidad dice que vamos a estar o no vamos a estar casados en el cielo. Esa es la humanidad que dice. ¿Correcto? Es como decimos, en el cielo va a haber sorpresas. ¿Dónde dice la Biblia que va a haber sorpresas? Esa es la humanidad. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:10? Hablando del pecado. Que por un hombre entró la muerte, pero no era necesario que pecaran para que se pudieran multiplicar. Y por ese hombre vinieron, 3:10, vino el pecado al mundo, vino la muerte, perdón, a morir al hombre, ¿correcto? Pero viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús, un terrenal y un celestial, ¿ok? Y si Jesús nos enseña, Adán y Eva pecaron, pero Jesús nos enseña que ¿qué? Que sí se puede. Jesús puso el ejemplo perfecto. Jesús era el Hijo de Dios. Usted me va a salir con esa excusa. ¿Usted qué es, bastardo? Usted también es Hijo de Dios. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos, con gran estruendo, perdón, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios va a purificar todo, porque esto tiene que estar purificado. ¿Sabía usted eso o no sabía? Ahora, no hay apoyo bíblico para el punto de vista que Adán y Eva podrían cumplir el mandato de fructificados y multiplicados, que lo hice en Génesis 1:28, ¿verdad? Cuando ya lo leímos. Por medio de la desobediencia al mandato de Dios con respecto a la fruta prohibida. Ahora, otra cosa, bueno, aquí no dice, pero nosotros no sabemos qué clase de fruta era o qué fruta sería. No dice. Ahora, en el libro del Mormón, dice que estos mandatos, o sea, son contradictorios y que Dios esperaba que Adán y Eva averiguaran, o sea, que ellos investigaran sobre ese fruto del bien y del mal. Entonces, esto atribuye ambigüedad a Dios. En otras palabras, esto atribuye duda y confusión. O sea, que Dios se le pasó eso, Dios le embarró para haber puesto ese árbol. No, Dios le dijo, si me obedeces, ¿qué viene la bendición? Si somos obedientes, ¿qué viene? Bendición, ¿y qué más? Vida eterna. Si Adán y Eva obedecían a Dios, ese es el gran sacrificio que no podemos hacer nosotros, ningún ser humano. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué iban a hacer ellos? Eternos, ¿o no? Ahora, hay otra cosa. ¿Quién ha oído que en el libro del Mormón enseña que la piel negra es una maldición? ¿El ser negro es una maldición? ¿Quién sabía eso? Lo dice el libro del Mormón. Y que la gente blanca se considera moralmente, espiritualmente superior a la gente de piel negra, ¿ok? O sea, los blancos son superiores. Miren, le voy a decir una cosa. Y especialmente en este país. Y no me estoy viendo el tema. ¿Quién quiso acabar con los indios? Los blancos. Vamos a ver quiénes son más, vamos a decir, más diabólicos, más malos. Los blancos. Hay gente buena, sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero, o sea, aquí en este país especialmente que existe la discriminación todavía. ¿Quién quiso acabar con los blancos? Con los indios, los blancos. ¿Quién quiso acabar o quién los arrastraba, los mataban vivos y los quemaban? A los morenos, a los negritos.
Los blancos. Egipto. ¿Eran blancos? Era una raza fuerte de morenos. Ahora, Génesis 5:32. Noé tuvo 3 hijos. ¿Ok? ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3 hijos. Entonces, vamos a contradecir todo lo que ellos dicen. El libro del Mormón. Por eso la importancia. A mí me lo trajeron un día a mi casa. Vinieron, mi esposa le dijo, mi esposo no está. Y mi esposa me dijo, mi amor, tienes una cita. Hoy a las 8 vienen 2 mormones a hablar contigo. Zángana, ¿te crees? Y yo dije, bueno. Y los agarré y me los llevé por la palabra. Y se fueron. Y me decían, no, mi hijo, yo tengo la palabra. ¿Por qué deja el libro? Y dice mi esposa, se fueron bien confundidos. ¿Tú los confundiste lo que no te entendieron? No, los confundió la palabra. Yo les enseñé por la Biblia. Génesis 5:32 dice que Noé tuvo 3 hijos, ¿correcto? Siendo Noé de 500 años se engendró a Sem, y Sem, por ahí vienen los árabes, los judíos y los árabes, el oriente. Cam es el África, Etiopía. ¿Qué significa Cam? ¡Tostado! Gente que dice que Adán era negro. Eso no se lo sabía hablar. ¿Y cómo Adán era negro y sacó una costilla y Eva era negra? La costilla era blanca y dicen que Eva era blanca y que Adán era negro. ¿Es lo que dicen? ¿Tiene sentido? Sí, pero no sabemos. Pero bueno. Y Sem, Cam y Jafet. Jafet viene Europa. Cuando viene la confusión de las lenguas, se van los semitas por acá, Etiopía, que es Cam, y Europa. Háganlo bien. Entonces, si es una maldición de parte de Dios, ahora, cuando sí, él lo maldijo, al nieto fue Noé, pero ¿dónde dice que Dios lo probó? Ahora, en contraste, la Biblia nos enseña que por una sangre, Hechos 17:26, que por una sola sangre, Dios hizo todo linaje de la tierra, todo ser humano, por una sola sangre. Yo puedo decir, esos negros, yo también por ahí vengo. Hechos 17:26. No podemos decir que no, que esos negros. Usted también tiene que traer algo de moreno ahí. Sí, porque por una sangre Dios nos hizo a todos. Y si Dios es negro, ¿todos van al infierno? Bueno, yo no lo odio, claro que no. A los morenos no, pero hay gente que sí, que, ay, estos negros, escupen. Hay un dicho que dice, bueno, no, sí, no. ¿Verdad que sí? Pero no los quieren. Y como digo, y si Dios es negro, ¿para dónde vas, mijo? Y el diablo es blanco, bueno, vete con tu gente, le vas a los blancos, vas con el diablo. ¿No es cierto? Pero dice la palabra que ¿qué? Que con una sola hizo, ¿con una qué? Con una sola sangre. ¿Qué dije? Hechos 17:26. Oiga, ya estoy llegando. Pues tenemos que tener cuidado, ¿qué nos están enseñando, iglesia? Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que todos un día vamos a morir, pero con una sola sangre hizo toda la raza humana, hizo una pareja, y de esa pareja se multiplicó, y después Dios los esparramó, porque Dios había dicho que se tenían que multiplicar. Ahora, en Cristo, la distinción, o sea, que en Cristo las distinciones de la ética y el género y la clase social son borradas en Cristo. Cristo nos presenta igual. ¿Usted cree? Mire, vaya conmigo a Gálatas 3:28-29. Le hago una pregunta. Vamos a hablarlo como
Gálatas 3, 28, 29. Vamos a hablarlo así como, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando usted va a la cruz, o sea, usted va al trono de la gracia, oígalo bien, a buscar el rostro de Dios, ¿verdad que sí? Usted va a orar. Pero Dios recibe primero a los pastores, a los profetas, evangelistas. No, no señor. David dijo que un contrito corazón, un corazón contrito y humillado. Si yo vengo con mucha pompa porque ser pastor, ustedes esperan, estoy equivocado. Dios nos recibe por igual a todos. Dice, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Óigalo bien. Somos una mezcla, los que sí lo somos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué fue lo que leímos? Que todos somos uno en Cristo, iglesia. Aquí no hay que decir, allá los blancos, no, eso era antes, la discriminación que había. ¿Ok? Y Dios, el humano, ¿cómo se llama? En las iglesias aún igual, hay favoritismo. En los trabajos hay favoritismo. Y Dios ama eso, Dios aborrece eso. Santiago 2:1, para que usted sepa. Dios no le gusta el favoritismo. Dios nos ve igual a todos. El humano dice que, y en esta nación también dice que todos somos hechos equal, somos iguales. Mentiras del diablo. Porque con hechos, no con palabras. Dígalo bien. ¿Qué es lo que dice Santiago 1? Hermanos míos, vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Escrito está. Yo no estoy inventando, lo dice la palabra. ¿Que tiene que ser qué? Sin acepción de personas. Ahora, fíjense lo que dice. El libro del Mormón enseña. Fíjense lo que voy a decir, no me va a entender, pero se lo voy a explicar. El libro del Mormón enseña que es por la gracia que nos salvamos después de hacer cuánto. ¿Qué quiso decir ahí? Algunos, oiganlo bien, algunos tal vez piensan que la gracia de Dios se retiene hasta que nosotros hayamos hecho nuestros mejores esfuerzos. O sea, para nosotros alcanzar la gracia de Dios tenemos que hacer lo mejor para recibir esa gracia. Vamos a la palabra. Dice, o sea, yo no lo interpreto así. Así hay demasiados ejemplos donde la gracia de Dios se extiende al hombre sin que éste haga nada. ¿Correcto? La gracia de Dios se extiende a nosotros sin que nosotros hagamos nada. O sea, la gracia es un favor de Dios. No voy a decir nombre ya, pero hay una secta que dice es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Sí, humanamente sí, pero Dios no piensa como nosotros. ¿Ok? Ahora, por el ejemplo del poder de la resurrección que da a todos mediante la gracia, Dios independientemente, podemos decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16 lo hizo así, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿cuánto nos ama Dios? Nosotros limitamos el amor, Dios no lo limita. Ahora, le voy a enseñar algo, ¿ok? En Efesios también igual. 2, 8 y 9. Y luego vamos a entrar al libro de los Romanos, que una profecía que está en los Salmos. Que no sé por qué puse ese, pero sí, me faltó un número, es 32. Pero bueno, ¿qué fue lo que dije? Romanos. ¿Qué es lo que dije, verdad? Efesios. Eso, iglesia. Es que estaba viendo algo que vamos a dar también a Romanos, pero. Y lo voy a apuntar aquí, dame un segundo. Para que usted sepa, que no le piquen los ojos, como digo. ¿Ok? Estamos hablando de las contradicciones del libro del Mormón. A ver, dame un segundo, ya me perdí aquí. Génesis 17. Gálatas, Santiago. Ok, lo arreglamos. Gálatas 2, 8 y 9. Efesios. Gracias. Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues
esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? ¿Leemos el 10 de una vez? Vamos a leer ya que estamos ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, le voy a leer Romanos 4, del 1 al 12, y hay una profecía que habla, que es Salmo 32, 1 y 2. Usted después lo lee, pero ahí lo vamos a leer en el Nuevo Testamento, porque hay gente dice, es en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley de Dios. El Nuevo Testamento es la ley de Dios. Dicho por Dios, no por mí. Y está escrito. Yo cuando platico con gente así, le digo, a ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Quiero ver. Y lo que yo le voy a hablar, se lo voy a hablar por la palabra. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? Nuestro padre, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate lo que dice el 4. Pero al que obra no se le cuenta como salario, ¿verdad que no? Como gracia, sino como deuda. ¿Entendió? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Nosotros estamos endeudados con Dios, iglesia. Pueden pasar 1000 generaciones y nunca vamos a acabar de pagar lo que Él hizo por nosotros. El 5 dice, ¿sí, verdad? Dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces es el que está, lo apuntó, luego lo lee si quiere, pero es lo que vamos a leerlo ahora. Fíjense lo que dice, o sea, Génesis 32:1 dice, en Apocalipsis, perdón, dice, lo que dice aquí, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es lo que dice también en el Salmo 32:1 y 2, Salmo de David, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es lo que dice Salmo 32:1 y 2. Entonces, dichosos, la gracia de Dios. Nosotros no hicimos nada. Cristo lo hizo todo. Ahora dice, ¿es pues la bienaventuranza solamente para la circuncisión? O sea, para los judíos, los que están circuncidados. O también para los de la incircuncisión, que somos nosotros. Porque si decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia, ¿cómo pues le será contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando Dios lo saca, vamos a cortar el prepucio. Hasta el 12 dije, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ahí está. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y dice, y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué significa el hebreo? Abraham era hebreo. ¿Qué significa el hebreo? Abraham, para venir a la tierra prometida, tuvo que cruzar un río. ¿Sabías de eso? Nosotros para venir a la tierra prometida tuvimos que pasar un río. No lo pasamos, ¿verdad? Pero lo volamos a lo mejor. Como alguien le dijo a una persona, indocumentado, que era mexicano, le dijo, no, yo no soy mojado. Tenemos puentes, por ahí pasamos. Le dijo, sí. Pero me está entendiendo lo que estoy hablando. Todo está escrito. Ellos dicen que tú tienes que hacer méritos para ganarte la gracia. Cuando la palabra me dice que yo sin hacer nada, con creer y aceptar a Cristo como mi Salvador, recibo esa gracia. Amén. Ese favor de parte de Dios. Amén. Ese perdón que usted no se lo merecía, ni yo tampoco, pero el amor de Dios. ¿Ok? En contraste, la Biblia enseña que apartados de Cristo estamos muertos en nuestros pecados. ¿Correcto? Dice la palabra, Salmo 49, y le voy a enseñar por el Nuevo Testamento. O sea, es la ley de Dios. Ya no voy a hablar de esto. Si alguien me pregunta, no es la ley, yo le explico.
Salmo 49, 7 y 8. ¿Y por qué no leer Efesios también? Claro que sí. Vamos a leer Salmos. Para que usted entienda. ¿Cuál camino? ¿De qué estamos hablando? El tema, ¿cuál camino? ¿Cuál es el camino que yo tengo que seguir? Mire, cuando le piden enseñar por libritos y todo eso, váyase de ahí. Váyase de ahí. La palabra es la autoridad de Dios. 8 y 9 dije. Porque dice, la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Oye, porque la redención de su vida es de gran precio. No, nadie la puede comprar. Por eso cuando una persona, como por ejemplo, ¿cómo se llama el artista este? Robin Williams, que se suicidó. Rápido la gente sacó las instrucciones que le ayudó, todo lo que... No se ganó el cielo, porque se suicidó, se va para el infierno. Créanmelo, está escrito. Ya que estamos ahí, Efesios 1 al 5. Efesios 2, 1, 5. ¿Lo tenemos? Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Usted está entendiendo? O sea, todo lo hizo Cristo. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo estaba en la cruz que dijo? Consumado está, hecho está. El juicio y la salvación para nosotros ya estaba delante de la fundación del mundo. Jesús todo lo sabe. El Hijo todo lo sabe, el Padre todo lo sabe. Consumado, hecho está. Terminó la obra. Dice la palabra. ¿Cómo dice? Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste de otros tiempos. ¿Eso éramos nosotros o no? ¿O no? ¿O nacimos perfectos? No, los cuales en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, todos los desobedientes que aman a Dios de los lados para afuera, que no van a la iglesia, que no oran, que no ayunan, tienen ese espíritu. Está escrito. Porque el que ama a Dios va a la iglesia, busca de Dios, ora, lee Biblia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, así éramos nosotros. ¿Verdad que sí? En los deseos de nuestra carne, bien enchuletados, dándole gusto a la carne. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo dice la palabra. Lo mismo que los demás. Porque dicen, no, yo no era peor que Yarixa, yo no era peor que Dene. Yo era mejor que ellos. Mire, lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Y entonces, aquí no se salva nadie, chiquito o grande. Seguimos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vividamente, juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. ¿Y qué dice Juan 15:5? Jesucristo hablando, para que usted vea que nosotros, apartados de Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, iglesia. Que no tenemos que hacer tantas cosas para merecer la gracia. Lo único, como dijo el salmista, un corazón contrito y humillado, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, le pedimos perdón a Dios, Dios perdona nuestros pecados y extiende su misericordia, su gracia sobre nosotros. Y nos hace sacerdotes, nos hace reyes, las hace reinas a ustedes. Es lo que la palabra me enseña a mí. ¿Qué fue lo que dijo? Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Correcto? Escrito está, no, ahí está. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí muchas cosas podréis hacer, pero el día que te mueras vas para el infierno. Porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Separados de quién? Del pastor, de Jesucristo. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Lo voy a cortar. ¿Ok? Porque hay
mucho. Ahora, según una profecía del libro del Mormón, el Emán, a la hora de la crucificación, tinieblas cubrieron la faz de la tierra. Pero dicen que por espacio de 3 días. ¿Fue verdad? Y la Biblia habla que fueron nomás 3 horas. Le voy a dar un pasaje nomás, son varios, pero le voy a dar uno. Mateo 27, 45. Mateo, ¿qué dije? 27, 45. Sí. Tiene que haber 45, espero que sí, que lo tengo apuntado. No. Ahí está. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Así dice? Sí. Ok. Ahora, ¿Qué hora es esa? ahora, ¿por qué hubo tinieblas? Vamos a decir de 9 a 12. ¿Por qué hubo tinieblas? De 9 a 12. No tuvo que ser en la tarde. Perdón, no estoy hablando mal. 45. Sí. ¿Y por qué hubo tinieblas? ¿Por qué hubo tinieblas? ¿Quién sabe? Colosenses 2:15, para que usted sepa, nadie le pique los ojos. ¿Por qué hubo tinieblas en la faz de la tierra? Ellos dicen que fueron 3 días. El libro del Mormón dice, pero la palabra dice que no. Y para que usted sepa por qué es que hubo tinieblas. Se puso oscuro, pero ¿por qué? Colosenses, ¿qué? 2:15. Yo se lo voy a decir porque yo un día lo miré y dije, ¿qué? Está escrito, Señor, tú eres grande. Fíjese lo que dice. Y despojando a los principados y las potestades. ¿A quiénes fueron los principados? A los demonios y al diablo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se vino todo el infierno a festejar la victoria de Cristo que estaba siendo crucificado. Por eso hubo tinieblas. Y ahí donde Dios lo avergonzó. Porque el diablo pensó que lo había vencido. Y en la cruz lo venció para nosotros tener la vida eterna. Para poder entrar a la vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Sabe usted eso? ¿Ya usted sabe por qué hubo tinieblas? Porque vino el diablo y todos sus demonios, que Dios los reprenda a todos esos. Ok, vamos a concluir. Conclusión. Las contradicciones entre el libro del Mormón y la Biblia constituyen un obstáculo muy serio al aceptar el libro del Mormón como la escritura de los últimos tiempos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, iglesia, y lo dice en 2 de Timoteo 2, 3, 15 y 17, claro, 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Y 2 de Pedro, 1, 20 y 21, pero vamos a leer primero 2 de Timoteo 3, 15 y 17, para que usted sepa lo que dice la palabra. Cuando le quieren traer ese librito, no, a mí me enseña la palabra, lo que dice en 2 de Timoteo 3, 15 y 17, que nos sabemos de memoria, ¿no? Dice, y que desde la niñez, Pablo diciéndole a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabias para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por el Mormón, no, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué en la Biblia cuando le preguntan a usted? Ahí le va a decir usted eso, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectamente, enteramente preparados para toda buena obra. Escrito está. ¿Oyó? Que no necesito otro libro más que la palabra de Dios, que necesito un guía que se llama Espíritu Santo, el que nos enseña la palabra. 2 de Pedro 1:21, lo terminamos ahí. Ok, la otra semana entramos con los que Yarik se quiere escuchar, yo creo los adventistas.
Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no solamente por los pastores, para toda la iglesia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mormón y nosotros? Ellos te vienen así que sí es verdad. Es como el testigo de Jehová te dice, no, nosotros creemos en Dios, en Jesucristo y que este que el otro. Y cuando ya te tienen en el ¿cómo se llama? En la olla, muélelo bien, manéalo bien. Te dicen, no le eches sal, no le pongas de Cristo, habla de Jehová. Cuidado. ¿Usted me está entendiendo? Hay que tener cuidado. ¿Qué nos están enseñando, iglesia? ¿Qué nos están enseñando? Por eso es importante este libro. Esta es la luz del Evangelio. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Si Dios te habló en esta mañana, por esta enseñanza, tú quieres aprender más. Como siempre lo hago todos los domingos, ¿verdad? Si tú quieres aprender más para que Dios te enseñe más, te abra más el entendimiento. Yo estaba con una duda, ¿le seguiré enseñando esto? No, Señor. Y alguien me vino con un cuento y yo dije, es importante enseñar la palabra. ¿Cuál camino? Así se llama la enseñanza. ¿Cuál camino? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Si en esta mañana hay alguien que necesita oración por esta enseñanza, porque quieren aprender más, quieren crecer más espiritualmente, quieren que tú les des ese maná, no solamente cuando vienen a los estudios o los domingos, Señor, sino cada día, Padre. Dale sueños, dale visiones, dale revelaciones. Si alguien necesita oración, nosotros lo vamos a invitar por esta enseñanza y vamos a orar por ellos. Y después, si alguien necesita una oración por otra cosa, también puede pasar y vamos a orar por ustedes. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos y te damos, Padre, la gloria y la honra. Amén. Dios te bendiga.